Hola y gracias por acompañarnos en Hablemos de Ciencia. Hoy entrevistaremos al científico mexicano Miguel Alcubierre. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook en la página del Ruido Cuántico de la Radio y la entrevista se publicará también en el canal de YouTube de Hablemos de Ciencia. Para quienes nos escuchan a través de Facebook, ustedes pueden sugerir preguntas para nuestro invitado en la sección de comentarios. Las estaremos leyendo y al final las compartiremos con Miguel. También a quienes nos están escuchando por Zoom, también de la misma manera en el chat pueden hacer sus preguntas y al final se las compartiremos a Miguel para que nos comente. Gracias de nuevo por acompañarnos y Miguel, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y darnos un poquito de tu tiempo para hablar de ciencia. Pues gracias a ustedes por invitarme. Miguel, vamos a empezar de lleno de manera inmediata. Esta es una entrevista que pretende dar a conocer a estudiantes y personas quizá que no están muy relacionadas con la ciencia todavía, un poquito acerca de las personas que hacemos ciencia en el país, cómo somos, de dónde venimos, qué hacemos, qué nos gusta, dónde trabajamos, qué pensamos sobre cosas que no son científicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero empezar por preguntarte, así de entrada, sobre tu infancia. Platícanos lo que se te ocurra sobre tu infancia, desde luego involucrando un poquito tu educación. Bueno, híjole, pues ya mi infancia fue hace bastante, en los 60, yo nací en el 64. Mi papá era refugiado español, mi mamá mexicana. Este, y bueno, desde muy niño iba yo a una escuela privada que está aquí en Ciudad de México, en una colonia que se llama Polanco, que los que se vivan en Ciudad de México la conocerán seguramente bien. Entonces, naciste en la Ciudad de México, entonces. Nací en Ciudad de México, sí, yo soy chilango, de nacimiento. Entonces aquí nací y aquí crecí. La ciudad era muy distinta en esa época, era más chica, era más segura, me acuerdo que era más luminosa incluso, o sea, había más luz, no sé, era diferente. Pero sí, es Ciudad de México. Y aquí crecí y iba, te digo, a esta escuela, una escuela privada en Polanco, donde también había muchos hijos de refugiados españoles iban a esa escuela. Entonces había gente más o menos similar a nosotros. Tengo tres hermanos, todos menores que yo, dos mujeres y un hombre, los tres son más chicos, yo soy el más grande. Al ser el primogénito, pues siempre a los que sean primogénitos ya lo saben, nos toca un poco abrir camino y nos toca ser los responsables. O sea, yo lo he notado en mucha gente, el primogénito es el que tiene que hacer las cosas bien, el que tiene que ser responsable, el que lo tiene que ir bien en la escuela y los demás ya no necesitan. Pues sí, desde chiquito en la escuela siempre me fue muy bien. Iba en una escuela bilingüe y siempre me fue muy bien en la escuela y me gustaban mucho las matemáticas, eso sí, desde chiquito. Desde chiquito, pues las matemáticas era la materia que me parecía fácil desde la primaria, porque matemáticas te lo explicaban, lo entendías y ya estaba, ¿no? Y en el examen nada más había que pensar y salía. Mientras que las otras materias, español y no demás, tenías que aprenderte una bola de cosas de memoria y entonces eso siempre me costaba trabajo. A mí aprenderme cosas de memoria me las tenía que, como decimos, machetear toda la noche anterior durante muchas horas y al otro día las escupía uno en el examen y cuando salías del examen ya te acordabas de nada. Pero matemáticas no, matemáticas era una cosa que no es que lo entendías, era como andar en bicicleta, no se te volvió a olvidar. Y era muy fácil porque pues, ya lo entendías, ya lo hacías, ¿no? Entonces, desde muy chiquito tuve interés en las matemáticas. Y me acuerdo incluso en quinto de primaria que nos enseñaban cosas hasta como la raíz cuadrada y demás, y yo la sacaba rapidísimo. Oye, no me pidas hacer una raíz cuadrada sin calculadora, no sé ni por dónde empezar, pero en esa época sí lo sabía hacer y lo hacía sin problema. Este, y mi infancia fue yo creo que muy tranquila en Ciudad de México, con mis papás, no, y aprendiendo lo normal que aprende un niño en la escuela, en esa época, ¿no? Yendo al cine y demás. Todavía en esa época no tenía un interés específico por la ciencia, pero sí me gustaban las matemáticas. Entonces era claro que por ahí las cosas eran fáciles, ¿no? Para cuando entré a secundaria, ya empecé a ver un poquito de ciencia pues, más formal. Es cuando uno aprende física, química y biología por primera vez. Empecé en esa época, sobre todo matemáticas me seguían gustando. Física, curiosamente en esa época no me gustaba mucho, porque la física secundaria es aburrida. Te enseñan cosas como el plano inclinado y el tiro parabólico, si bien te va. Entonces, una cosa que a mí me parecía aburrida, me sigue pareciendo aburrida y a todo el mundo peor, imagínate, ¿no?
Entonces, todavía ahí la física no me llamaba mucho la atención. Pero estando en secundaria, empecé a leer y descubrí primero, los primeros libros que leí, todavía incluso más chiquito, a lo mejor a los 12 años, fueron libros de Julio Verne. Entonces leí de la Tierra a la Luna y de ahí leí 20.000 lenguas de viaje submarino, entonces me gustaron mucho. Y luego ya estando por ahí de segundo de secundaria, descubrí a Isaac Asimov. Mm. Y entonces empecé a leer los primeros libros que me llegaron de Isaac Asimov. Leí toda la trilogía de la Fundación, fue lo primero que leí de Asimov. Leí sus libros de robots. Y todo eso lo leí estando en segundo, tercero de secundaria, por mi lado, porque en la escuela te dejaban leer cosas pues de autores mexicanos del siglo XIX y Marianela y cosas así, ¿no? Que bueno, no me quejo, pero lo que a mí me empezó a llamar la atención leer por mi lado fue sobre todo ciencia ficción, sobre todo Asimov. Primero Verne y después Asimov. Ya después descubrí a otros. Y también en algún momento, estando también en secundaria, no recuerdo si en segundo o tercero de secundaria, en casa de un amigo mío, porque en mi casa no existía ese libro, pero en casa de un amigo mío tenía libros de astronomía. Un libro muy bonito que se llamaba El reto de las estrellas, que fue escrito en los 70s por un autor británico, pero estaba en español. Y tenía imágenes muy bonitas del espacio, de los planetas y demás. Algunas fotografías, pero la mayoría eran dibujos artísticos, pues porque no tenía uno las fotos tan impresionantes que tenemos hoy en día, ¿no? Del Hubble y de las ondas espaciales. En los 70s eso no existía. Pero este libro me llamó muchísimo la atención y lo leí, me lo devoré en casa de mi amigo. Estábamos en una fiesta y yo me encontré el libro en su biblioteca y me metí a la biblioteca y me pasé leyendo el libro toda la fiesta. Y entonces, cuando salí de ahí, pues le dije a mis papás, quiero libros de astronomía porque me gustó esto muchísimo. Sí. Y decidí en ese momento que quería ser primero astronauta. Ya ve uno cuando es niño, bueno, ya no tan niño, pero cuando uno es muy joven uno piensa en estas cosas, ¿no? Si no eres policía, bombero, astronauta. Entonces yo quería ser astronauta y quería aprender del espacio. Oye, Miguel, y cuando le dijiste a tus papás, a tu papá, a tu mamá, oigan, cómprenme libros de astronomía porque quiero ser astronauta, me gusta esto, ¿cuál fue su reacción? Pues lo de astronauta les pareció muy folclórico, pero lo de los libros de astronomía sí les llamó la atención y sí hicieron lo posible. No era fácil, o sea, no existía Amazon, no existía nada de Internet. Entonces, en los 70s, pues ibas a la librería que te quedaba cerca y preguntabas qué había y si no había nada, estabas perdido. O ibas a la Gandhi, que estaba aquí en México, era la librería más grande en México de libros en español, o existían algunas librerías chiquitas de libros en inglés. La American Bookstore existía y existía una británica en el centro, creo, y era todo lo que había. Entonces, pues mis papás hicieron lo posible por conseguir algún libro de astronomía, sí me consiguieron uno, que también me devoré, pero era un libro pues, también más o menos de divulgación, pero sí, era difícil. Hoy en día vas a Amazon, haces clic y te llega el libro, Claro, pero en esa época era muy complicado. Lo que sí también mi papá me regaló cuando cumplí 15 años un telescopio Tasco de 4, así chiquito, como de 4 pulgadas. sí. De esos. Newtoniano o No, de los, sí, newtoniano, sí, un newtoniano, bonito, así de largo y así de ancho. Entonces ya tenía amplificaciones de 20 o 30 veces, pero con eso ya podías ver cosas interesantes. Podías ver a Júpiter como una bolita con unas rayitas en medio y con 4 estrellitas que le daban vueltas. sí. Y podías ver a Saturno como una bolita todavía más chiquita, pero con unos anillitos. Y la primera vez que lo alcancé a ver en un telescopio casi me voy de espaldas de pensar que sí era cierto, que sí Sí, estaban los claro, anillitos ahí, ¿no? claro. Y se veía chiquitito, pero sí lo alcanzabas a distinguir. Oye, pero Pues hay que ahí, decir que tu telescopio de 15 años era mejor que el de Galileo, ¿no? eso Aún sí, estando chiquito. eso sí era mejor que el de Galileo. Galileo no pudo ver los anillos de Saturno. De Sí, hecho, Galileo hablaba de las orejas de es Saturno porque correcto. veía como Saturno como una cosa con 2 bolas pegadas y con su telescopio no podía distinguir que eran anillos. Oye, Miguel, te voy a interrumpir tantito porque te voy a poner aquí en el spotlight, ¿eh? Hasta ahorita nos has contado tu lado nerd. Es Sí, decir, me gustan las mates, me gustaba leer, yo buscaba esto, en las fiestas me ponía a leer un libro, etcétera. En esa sí. época de tu infancia, ¿practicaste algún deporte? En, sí, solo un año. Yo la verdad no soy deportista ni a la fecha, pero cuando estaba en quinto de primaria estuve en el equipo de fútbol de mi escuela y estuve en el campeonato interescuelas que se hacía en esa época. Sí. Y sí, hacía yo todo lo posible y corría y jugaba y hacía ejercicio y todo, pero era yo muy malo.
la verdad, me pasaban la pelota, no sabía qué hacer con ella, y entonces lo que acababa pasando es que no me querían pasar la pelota. Eso Entonces es. ya sabían que yo no era muy bueno. Y nada más lo hice un año, después me salí, porque, o sea, sobre todo porque me frustraba mucho, yo no era bueno haciéndolo. Y tenía amigos que eran buenísimos, ¿no? Tenía un amigo ahí, Ricardo Warman, me acuerdo de él, que era súper, era chaparrito, pero buenísimo, volaba con la pelota, y yo me pasaba la pelota y me tropezaba, o sea, que era terrible. Entonces sí, lo intenté un año y luego lo dejé. Y ya La no verdad. exploraste otro tipo de deportes tampoco. No, la verdad ya nunca en la prepa y en la secundaria jugaba lo que te ponían a jugar, básquetbol, voleibol, pero nunca fui muy bueno en esas cosas. Entonces sí, nunca fui Y deportista. cuestiones artísticas, Miguel, música, pintura, no sé. No en esa época, después aprendí a tocar la guitarra, Ah, muy bien. pero tampoco así mucho. O sea, toqué la guitarra como 3 o 4 años en la preparatoria porque me metí a la estudiantina de la preparatoria, y entonces, que también es muy nerd, que estaba yo en la estudiantina disfrazado de Tuno y aprendí a tocar guitarra, pero cosas Bueno, sencillas en pero guitarra. Luego al la menos dejé. eso será nerd, pero te permite llevar una serenata, digo, de perdida, ¿no? Exacto. Le Sí, llevábamos serenatas a las chicas que nos gustaban, eso sí. claro. este, y era muy emocionante. Y ahí toqué guitarra como 4 o 5 años y luego la dejé entre la carrera, lo demás la abandoné la guitarra y apenas recuperé la guitarra hace 2 años. Entonces llevo 2 años volviendo a recuperar la guitarra, pero la dejé más, casi 40 años, 30 y Eso tantos es. años. Bueno, regresemos, Eso, disculpa por la digresión, regresemos no, al telescopio de tu sí, regalo. bueno, ese telescopio que me lo regaló mi papá, entonces me pasaba muchas noches viendo las estrellas y aprendiéndome las constelaciones y demás. Y ahí fui cambiando de opinión, ya tenía 15 años o 16 y entonces ya no quería ser astronauta. Me di cuenta que ser astronauta, además siendo mexicano, era prácticamente imposible. Tienes que ser americano o ruso para poder ser astronauta. Pero dije, bueno, entonces voy a ser astrónomo. Que digo, no me voy a ir al espacio en un cohete, pero voy a estudiar el espacio, ¿no? Entonces eso fue lo Ujú. que decidí en la prepa, que yo quería ser astrónomo. Y en la prepa pues seguí tomando mis clases y aprendí más física, pero otra vez la física de la prepa era aburrida. También me llamó mucho la atención la química orgánica me gustó mucho en esa época, pero sí, yo iba más hacia la astronomía. Una de las Y ya cosas, está. Miguel, una de las cosas que comúnmente platicamos quienes nos dedicamos a la ciencia en este país es precisamente de que en esa época de la prepa, cuando andamos viendo qué nos interesa, para un grupo considerable de las personas con las que hemos platicado, se dieron cuenta de que querían estudiar astronomía o física o química, más o menos como lo estás describiendo tú, sin embargo, sin una claridad bastante, digamos, transparente o bonita de que ese era un camino de carrera profesional, que había carreras en las universidades llamadas de esa manera, más bien era algo muy ajeno. En tu Claro. caso, cuando dices, no, bueno, astronauta no, pero astrónomo sí. ¿Tenías información al respecto o Había muy cómo poca era? información, había muy poca información en esa época, era muy difícil conseguir información. Te digo, ya estaba hablándote de 1980, pero de todas maneras era difícil, las computadoras apenas empezaban, ¿no? Entonces yo más bien preguntaba con mis maestros, le preguntaba a mis profesores, tenía un profesor de química muy bueno, aunque era profesor de química, él nos enseñó durante su curso física nuclear y toda la historia de la bomba atómica y el desarrollo, y esa cosa a mí me encantó y me emocionó. Leí un libro que él me recomendó que se llama Más brillante que mil soles, que era toda la historia del desarrollo de la bomba atómica. Y le pregunté a él, le dije, ¿qué hace uno si uno quiere ser científico, ¿no? Y él era químico de la UNAM, él había estudiado la carrera de química en la UNAM. Entonces él me dijo, pues en la Universidad Nacional hay carreras, ¿por qué no vas a preguntarles? Vete a la Facultad de Ciencias. Y entonces me fui, me hice mi excursión estando en quinto de prepa. Una vez pues me tomé mi autobús y me fui a la ciudad universitaria a localizar la Facultad de Ciencias y ya finalmente llegué y les pregunté qué se tenía que hacer. Les pregunté si existía la carrera de astronomía. Me dijeron que no, que la carrera de astronomía como tal no existe. De hecho, no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. O sea, lo que me dijeron es que los astrónomos primero son físicos. Primero estudian física y ya que estudian la carrera de física se especializan en un posgrado. Ujú. Entonces dije, bueno, pues si ese es el camino, ese es el camino, ¿no? Y entonces ya en esa época, quinto de prepa, ya tomé la decisión de que quería estudiar la carrera de física en la Universidad Nacional, en la UNAM, con la intención de eventualmente hacerme astrónomo más adelante. Se lo comenté a mis papás me apoyaron mucho, ninguno de mis papás tenía carrera universitaria.
mi mamá estudió solo hasta la secundaria estudió mi mamá, y mi papá solo estudió bachillerato hasta prepa. Ninguno de los dos hizo una carrera. En esa época, pues mucha gente no tenía carrera y aún así pues podían conseguir buenos trabajos. Entonces yo era su primer hijo y uno que quería estudiar una carrera universitaria, aunque fuera un poco rara, física, pero les pareció bien y me apoyaron. Mi abuelo materno, que sí era ingeniero, él sí estudió la carrera de ingeniería, cuando yo le conté en esa época, me dijo que de eso me iba a morir de hambre, que mejor estudiara ingeniería si me gustaban las matemáticas. Pero no me convenció. Pero sí él quería que fuera ingeniero, pero no me convenció. Le dije, no, abuelo, quiero ser físico. Entonces decía, pero te vas a morir de hambre. Digo, bueno, pues ya veré, abuelo, qué hago. Bueno, el hecho es que no me he muerto de hambre, entonces, bueno, pero entonces decidí ser físico en esa época. Y ya, pues de ahí me fui a averiguar lo que había que hacer para inscribirse a la universidad y demás. Todo eso era complicado, porque en esa época los chavos de hoy, nada más clic, internet. En esa época tenías que ir físicamente al lugar a preguntar. O sea, querías entrar a la UNAM, tenías que darte una vuelta a Ciudad Universitaria, encontrar alguna oficina que te hicieran caso, preguntar qué tiene uno que hacer para inscribirse al examen, ¿no? No había de otra, ¿no? Sí. Pero bueno, lo hice y lo hacía todo el mundo, ¿no? Lo hice. Entonces sí, finalmente estudié por eso, entré a la carrera de física en la UNAM. Y finalmente, ya en la carrera de física, me fui alejando de la astronomía poco a poco. Tomé cursos de astronomía, los que me permitían en la carrera de optativas, que estaban bonitos, pero me enteré que la mayoría de los astrónomos, porque fui también a hablar con astrónomos al Instituto de Astronomía, y me di cuenta que la mayoría de los astrónomos estudiaban cosas muy raras como la composición del polvo interestelar y los plasmas intergalácticos. Y yo decía, híjole, qué aburrido. Y luego decía, ¿y cuándo van a ver al telescopio? Y me decían, bueno, pues casi no vemos en el telescopio ya porque las computadoras toman las fotos. Y sí, vamos, a veces vamos, pero yo decía, úchala. Entonces me fui un poco desilusionando de la astronomía observacional como tal, pero me fui entusiasmando con la física teórica, sobre todo la relatividad. Y entonces me fui interesando en materias de relatividad general y esas cosas que finalmente tiene algo que ver, porque estudias agujeros negros y estudias el Claro, origen del universo, entonces tiene claro. algo que ver. Entonces finalmente ya al final nunca fui astrónomo, pero sí puedo decir que aunque sea tangencialmente soy astrofísico. Oye, Miguel, y entonces me gustaría detenerme un poquito más en esa parte de la licenciatura y que regresaras a la época, al momento en el que ya empiezas tu primero o segundo semestre en la licenciatura. Descríbenos cómo era tu vida en ese momento, alguna cosa que recuerdes con mucho cariño o que no quieras recordar y que yo te esté No, pues forzando a bueno, fue una recordar época, es una de época esa muy bonita. época. Creo que la licenciatura es una época muy bonita porque tienes pocas responsabilidades, o sea, tu responsabilidad es hacer la carrera, punto. No eres responsable de nadie más que de ti mismo. Y además, pues si acomodas tus materias bien en la mañana, pues hasta tienes las tardes libres, mientras no tengas que estudiar para el examen. Entonces es una época bonita en la que además te ligas a las novias, entonces tienes novia. Además yo tenía una novia de la facultad. Y los primeros semestres, el primer semestre era un poco aburrido, porque el primer semestre te repiten todo lo que ya habías visto en la prepa. Y si tú en la prepa habías sido buen estudiante, pues ya todo te lo sabías. Y lo hacen un poco porque vienen estudiantes que no tuvieron buenas oportunidades, ¿no? Pero para los que tuvieron una buena preparatoria, pues eso es aburrido. Pero aún así, fui aprendiendo algunas cosas de cómo hacer experimentos. Tuve maestros muy buenos, sobre todo en primer semestre y segundo semestre tuve un maestro muy bueno que recuerdo con mucho cariño, de mecánica clásica. Y poco a poco fui pues buscando otras materias. Te digo, tomé también un curso de astronomía en esa época con Julieta Fierro, fue mi maestra, que mucha gente a lo mejor habrá oído hablar de ella, que es una gran divulgadora. En esa época, Julieta Fierro pues era una investigadora joven de aproximadamente 30 años y nos dio una clase de astronomía. Estaba yo en tercer semestre, además es muy divertida. Estaba bien loca porque me acuerdo que llegó varias veces a darnos clase en patines. O sea, patinaba por la facultad y llegaba en patines a dar la clase, entonces era un poco extraño ver a la maestra en patines. Pero me acuerdo bien de esa época, sí tuve maestros buenos, pero también la vida en la Facultad de Ciencias es muy distinta a la que yo me imaginaba, ¿no? Era un cambio muy fuerte. Yo venía de una escuela privada y en la escuela privada pues todos tus compañeros son de clase social media o incluso media alta. Y en la Facultad de Ciencias, pues muchos compañeros son de clases sociales más bajas y eso no me había tocado convivir con ellos. Entonces fue un aprendizaje importante, aprender a convivir con gente que venía de niveles económicos menos afortunados que el mío.
y ver que estaban ellos haciendo un esfuerzo y que podían también estudiar igual que todos los demás. Además, te topas con que en la universidad hay mucha política, mucha grilla, si quieres, en la UNAM. Entonces, aprendes un poco de la grilla y las asambleas eternas que se hacen en el auditorio de la facultad para quejarse de las autoridades malignas y el rector y los directores. Entonces, eso también mucho, y fui a muchas asambleas y ahí te enterabas de un poco de la política de la universidad y de cómo funcionaba. Entonces, en ese sentido también es una época muy interesante, ¿no? Aprendes muchas cosas, no nomás aprendes de tu carrera, aprendes cosas pues de la vida, ¿no? Aprendes cosas de conocer gente muy diferente, de enfrentarte a ideas muy diferentes. Este, entonces, para mí es todo un aprendizaje y creo que eso fue muy importante en mi caso de haber ido a una universidad pública como como la UNAM, ¿no? Porque te enfrentas a un México que no conoces si acabas en una universidad privada y siempre estuviste en una escuela privada. Entonces nunca conoces a ese México y en cambio en una universidad pública como la UNAM sí lo conoces. Entonces eso también para mí fue un aprendizaje muy importante. Pero bueno, también aprendí física. Sí, Y sí claro. tuve maestros muy buenos. Tuve un maestro de relatividad, Shahen Hassian, al que también le tengo mucho cariño. Él fue el que me enseñó relatividad por primera vez. Tuve un maestro de mecánica cuántica que me encantó el curso, Luis de la Peña, y que me hizo dudar en algún momento de si me iba yo a dedicar a la mecánica cuántica y no a la relatividad, porque el curso realmente me gustó mucho. Entonces sí, tuve mis maestros que realmente admiro, y por otro lado, pues, muchos otros maestros de los que luego te acuerdas poco, ¿no? Sobre todo la mayoría, pero sí tuve 3 o 4 maestros que realmente hicieron un impacto fuerte. ¿Hiciste alguna tesis de licenciatura? Hice tesis de licenciatura, la hice justamente en mecánica cuántica, no en relatividad. Ujú. La hice con Luis de la Peña, que fue mi asesor, en una cosa que se llama la electrodinámica cuántica, que es como una interpretación de la mecánica cuántica alternativa. Entonces, en eso hice la tesis de licenciatura y la terminé en eso, pero ya estaba yo en esa época dudando de si me iba a hacer más bien estudiar relatividad más que mecánica cuántica, aunque la tesis la hice en eso. Y después hice una maestría todavía en la UNAM. Me quedé a hacer la maestría en México, en la UNAM, pero ahí sí ya me fui inclinando más hacia relatividad. Ahí tomé cursos de relatividad avanzada, de relatividad general avanzada en la maestría. ¿Y con Eso quién fue, hiciste? ¿También hiciste tesis de maestría? ahí ya no hice tesis, Ya no fue no, necesario. Ok. porque ahí no era necesario. Existía la opción de hacer tesis, Ujú, pero en algún momento había otra opción. Te podías también terminar la maestría haciendo exámenes generales de conocimientos. ujú. Y en algún Como momento para proceder a candidato a doctor o una cosa así. sí, los exámenes generales de conocimientos te daban la candidatura al doctorado, pero también te daban el título de maestría. Sí, sí. Entonces yo en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Hago una tesis de maestría? O sea, si lo hago rapidísimo, me va a tomar un año y probablemente más. En cambio, si me dedico a estudiar para los exámenes generales, la próxima fecha es en 6 meses. Y si estudio como loco, pues en 6 meses ya acabé. Entonces fue lo que hice. Entonces me dediqué a estudiar por los exámenes, pasé los exámenes y terminé en 6 meses, porque en esa época yo me quería hacer el doctorado en el extranjero. Ujú. Entonces pasé los exámenes y aunque los exámenes me daban la inscripción al doctorado en México, lo que me interesaba en ese momento era el título de maestría y ya irme a hacer el doctorado fuera. Ubícate en esa época, supongo que es en mediados o finales de los 80, no, no estoy Sí, seguro, estoy pero hablando de más o menos 1990. Sí. ok, bueno, ubícate con Miguel Alcubierre de 1990, que está terminando, decide hacer los exámenes generales porque quiere irse a estudiar el doctorado fuera. Si al Miguel Alcubierre de 1990 le pregunto, ¿por qué te quieres ir a hacer el doctorado afuera? ¿Qué me hubiera dicho? Pues esa es muy buena pregunta. Mira, en ese momento ni siquiera hubiera sido por pensar que los estudios en el extranjero sean mejores que en México. Yo creo que en México se pueden hacer excelentes estudios de doctorado. Lo que yo quería de verdad era conocer. Quería ir y conocer otra cultura diferente a la mexicana y aprender y viajar un poco y conocer el mundo. Entonces, esa era la motivación principal, yo creo. Ir fuera porque quería tener la experiencia de vivir en otro país. Muy Y bien, aprovechar también para hacer un buen doctorado, por supuesto. O sea, no, claro. una cosa no quita la otra. Pero era como la razón principal. Y además también eso me llevó a decidir que yo no quería irme a Estados Unidos, porque Estados Unidos pues, nunca me ha gustado mucho. Sí he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos muchas veces, y hay lugares que me gustan, Nueva York y demás, pero vivir en Estados Unidos nunca me ha llamado la atención, ni entonces ni ahora. Y entonces dije, bueno, no quiero ir a Estados Unidos, quisiera irme a Europa. Ujú. Entonces busqué posibilidades y encontré la opción de irme al Reino Unido, a hacer un doctorado en el Reino Unido. Le pregunté a un profesor en México
y él me recomendó a un profesor en el Reino Unido que hacía más o menos cosas que me interesaban. Entonces, y busqué una beca, conseguí una beca. En esa época no me dio la beca CONACYT, me la dio todavía la UNAM. La UNAM en esa época daba becas para estudios en el extranjero. Hoy ya no, hoy las becas para estudios en el extranjero las da CONACYT, pero en esa época las daba la UNAM. Entonces conseguí, hice la solicitud, conseguí la beca para la UNAM, conseguí que me aceptaran en esta universidad, la Universidad de Gales, en el Reino Unido, y me fui para allá a estudiar el doctorado. Y Con un profesor. durante todo el doctorado estuviste recibiendo tu beca por parte de la UNAM. Sí, Ok. la beca fueron 3 años y la beca de la UNAM pagaba mi manutención y pagaba también la colegiatura de la Ujú. Universidad Británica. Y sí, afortunadamente ahí no hubo problemas. La UNAM me pagó siempre me mandó el dinero para la beca, y pagaba la colegiatura. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí 3 años, poco más de 3 años, haciendo el doctorado con un profesor al que también admiro mucho hoy en día, se llama el profesor Bernard Schutz, que además Bernard Schutz escribió un libro muy bonito de texto de relatividad general que yo usé en la licenciatura para aprender relatividad general. Entonces ir a estudiar el doctorado con el autor del libro con el que yo había aprendido siempre fue también muy bonito. Entonces sí me fui con él, pero estuve más tiempo, estuve ahí 6 años, porque terminé el doctorado en 3 años y luego el profesor Schutz me pidió que me quedara otros 3 años haciendo un postdoctorado. Entonces me quedé ahí en esta ciudad 6 años, en la ciudad de Cardiff, en el Reino Unido. Cardiff. Es Gales. Luego, lo primero que aprendes cuando vas a Gales, a Cardiff, es que nunca se te ocurra decir que estás en Inglaterra porque te ahorcan. Entonces también es muy interesante. Nunca le digas a un galés que es inglés porque no te vuelve a dirigir la palabra. Lo mismo con los escoceses. Pues por eso me acostumbré también a decir Reino Unido y no Inglaterra, porque si dices Inglaterra puedes equivocarte fácilmente. Sí. Platícanos un poco de los primeros 3 años en Cardiff. Esto también fue una experiencia muy bonita, pues vivir en el extranjero. Digo, el idioma lo hablaba porque yo fui a una escuela bilingüe desde niño, entonces el inglés no era problema, aunque el acento es muy complicado, el acento de la gente de allá. Pero vivir solo en el extranjero, en una cultura distinta a la tuya, y además solo, o sea, no tienes amigos, no tienes familia que te apoye, te tienes que rascar con tus uñas. También todavía estamos hablando de 1990. En 1990 la Internet, como la entendemos hoy, tampoco existía. Existía el correo electrónico, sí, o sea, podías mandar un correo electrónico, pero en esa época las gentes que tenían correo electrónico eran solo en las universidades y la gente revisaba su correo electrónico una vez al mes a ver si alguien le había escrito algo. No es como hoy que nos escriben decenas al día, en esa época era 2 o 3 al mes, entonces bueno. Entonces estabas muy aislado. Las llamadas telefónicas de larga distancia eran impensables, porque una llamada de 1 minuto te podía costar miles de pesos, era ridículo. Entonces, pues estabas realmente muy aislado y pues, te tenías que rascar tú solo, aprender a convivir en esta nueva cultura, hacer amigos en esta nueva cultura, y sin esperar ayuda de nadie desde México, ni tu familia ni tus amigos, ¿no? Entonces, es una experiencia bien interesante. Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo, pero para mí fue muy enriquecedora. Y a mí me gustó mucho. Yo de por sí soy una persona solitaria, entonces estar un poquito solo no me afectaba. Y al contrario, me parecía muy, muy, muy interesante todo lo que estaba aprendiendo, ¿no? Todo lo que aprendía en ese lugar, de la gente de ese lugar, de cómo vivía la gente ahí, de ver una cultura distinta a la cultura mexicana, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces también es muy interesante. Bueno, hay cosas muy buenas en estas culturas que en México son muy malas, como por ejemplo que allá todo funciona, ¿no? Y aquí no. Aquí el correo no sirve, aquí se te va la luz, aquí te quieren ver la cara, el policía te pide mordida. Allá nada de eso. Allá todo funciona, funciona bien. Pero por otro lado son culturas muy frías. La gente es muy fría, en cambio aquí en México la gente es muy amigable, entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero siempre es interesante ver que hay una manera muy distinta de ser, ¿no? Y finalmente yo fui a un país todavía occidental. Me imagino la gente que irá a otros países que ya no sean mundo occidental, pues va a ser todavía más extraño, ¿no? Pero sí fue una época muy interesante. Ahí trabajé muy duro en el doctorado en esos años. Al principio, pues no tenía amigos, pero fui haciendo amigos. Logré hacer amigos británicos y amigos de otros lugares, porque también había gente de otros países trabajando ahí. Que también es una cosa muy distinta cuando uno está en México. La ciencia fuera de México es muy internacional. Si uno va a una universidad extranjera, está llena de gente que no es de ese país. Está llena a su vez de extranjeros que vienen de todos lados del mundo, mientras que en las universidades mexicanas eso es muy raro. La mayoría de los investigadores en las universidades mexicanas son mexicanos.
aunque tengas alguno por ahí extranjero, pero son pocos, ¿no? Allá es al revés, allá la mayoría de los investigadores no son de ahí, vienen de otros lugares y viajan mucho, porque el viaje internacional en estos países no es tan caro. En México es muy caro, comparado con nuestros salarios y con lo que tenemos, y además los mismos boletos son caros. También eso lo aprendí. Tú compras un vuelo México-Londres en México, te cuesta tanto dinero, y si compras el mismo vuelo pero en Londres, te cuesta la mitad. Pues eso también hace que el viaje internacional sea mucho más barato si vives allá a que si vives aquí. Entonces la gente se mueve mucho y entonces aprendes, vas a congresos y conoces gente de todo el planeta y eso también es muy enriquecedor, darte cuenta que gente que conoces que viene de la India, de Japón, de China o de Alemania o de Estados Unidos o de Canadá o de donde tú quieras, pues al final pueden ser tus amigos, son gente normal, tienen algunas cositas diferentes a ti, pero son gente normal, tienen intereses muy parecidos, pero finalmente también son científicos, están estudiando cosas parecidas a ti y al final eso puede más que el que hayas crecido en lugares diferentes, ¿no? Y entonces te puedes hacer muy buen amigo de gente que creció, te digo, en Japón o en la India, y entenderlos y ver que al final pues son gente normal como tú y que a lo mejor tienen algunas cositas diferentes, pero que son muy menores, ¿no? Y eso también es muy enriquecedor y eso también fue algo que aprendí mucho durante el doctorado y que me dio mucho gusto y que no hubiera tenido esa oportunidad si me hubiera quedado en México, ¿no? Y de tu trabajo de doctorado, platícanos algo breve, Bueno, sin que sea demasiado técnico. yo estudiaba una cosa que el nombre es muy técnico, se llama relatividad numérica, y era el hecho de tomar la relatividad de Einstein, la teoría de la relatividad general de Einstein, que es esta teoría de la gravedad que estudia agujeros negros y demás, pero es muy complicada. Las matemáticas de esta teoría son muy, muy complicadas. Y entonces, si quieres resolver esas matemáticas en situaciones ya no tan idealizadas, cuando las situaciones son muy idealizadas, las resuelves con lápiz y papel. Está el famosísimo chiste de la vaca esférica de los físicos, ¿no? Que los físicos estudiamos vacas esféricas en el vacío, porque apenas te la complicas un poquito ya no podemos. Y pues sí, ese es el hecho. Cuando estudias cosas muy sencillitas, puedes resolver las ecuaciones, pero cuando te la complicas un poco más, ya no puedes. Entonces, lo que podemos hacer es simulaciones en una computadora. Le enseñamos a la computadora a resolver las ecuaciones, como decimos, numéricamente. Y entonces estudiamos estos problemas y estos fenómenos en simulaciones en la computadora. Es como una rama de la física más reciente, distinta de la física teórica y de la física experimental. O sea, los teóricos hacen cálculos en el pizarrón, los experimentales hacen experimentos en el laboratorio y los numéricos hacemos una especie de experimentos, pero en la computadora. Programamos las ecuaciones teóricas en la computadora y vemos qué nos da en situaciones que no podemos resolver con lápiz y papel. Entonces, eso es a lo que yo me dediqué, a estudiar este tipo de sistemas, pero para agujeros negros. Y en particular el problema que nos interesaba en esa época era ver qué ocurre cuando tienes dos agujeros negros dando vueltas y al final chocan. Esa solución a mano no se puede hacer. Numéricamente también era muy difícil, de hecho no pudimos durante mucho tiempo. Y era muy interesante porque ese tipo de fenómenos producen ondas gravitacionales y las ondas gravitacionales en esa época no se habían detectado, pero ya había esfuerzos internacionales para tratar de detectarlas y queríamos predecir qué iban a ver, ¿no? Entonces había una carrera entre los teóricos numéricos tratando de predecir qué pasaba cuando chocaban dos agujeros negros y qué es lo que iban a producir de ondas gravitacionales, y los experimentales tratando de construir estos detectores y ver quién iba primero a llegar al santo grial, que es decir, a la solución de qué pasa cuando dos agujeros negros chocan, ¿no? Y esa fue una carrera muy bonita que duró todos los 90s y también buena parte de los 2000s. Este juego entre los experimentales y los teóricos tratando de ver qué pasaba con esta situación. Entonces, ese fue mi doctorado. Mi doctorado fue en ese tema. No lo pudimos resolver. El problema es muy complejo, incluso a nivel computacional. Y en esa época no se pudo resolver, pero desarrollé técnicas para poderlo atacar. Entonces, mi doctorado fue desarrollar técnicas para atacar este problema de los dos agujeros negros en la computadora. Entonces, aprendí mucha programación también. Este, que también es muy bonito. A mí la programación me gusta mucho. Ahí me lo brinqué, tal vez. Yo, ya la primera vez que me dieron, bueno, me la dieron, no era mía, pero que hubo en mi escuela una computadora personal, fue en 1980. En 1980 llegó a mi escuela una computadora, era una Casio, no, perdón, una Ohio Scientific. Era una computadora que venía en un gabinete de madera, que tenía un teclado y unos cables que conectabas a un monitor en blanco y negro, que era una televisioncita chiquita en blanco y negro, le conectabas unos cables
y era un gabinete de madera la computadora, y tenía una memoria total de 4 kilobytes, no megas ni nada, kilo, 4000 bytes, esa era toda su memoria, y nos enseñaron a programar en BASIC. De hecho, como había una sola computadora, el director de la escuela dijo, bueno, vamos a hacer un experimento y vamos a juntar a 5 alumnos, nada más quiero 5 alumnos, y se les van a dar cursos de lenguaje de programación BASIC a 5 alumnos, y entonces cogieron a los mejores alumnos en matemáticas de cuarto, quinto y sexto de prepa, y éramos 5. Y entonces me escogieron a mí. Entonces ahí aprendí a programar en BASIC, en esta computadora muy chiquitita. De hecho, cuando querías grabar tus programas tenías que poner un cassette. Agarrabas una grabadora de cassettes, le conectabas unos cables y grababas en un cassette tus programas. Y luego los podías oír, se oía horrible, puros chirriquidos. Entonces ahí aprendí a programar en BASIC. Y luego cuando estaba en la licenciatura en la UNAM, como me interesaba la programación, me metí a cursos de Fortran, de lenguaje de programación Fortran, en lo que ahora es la Dirección General de Cómputo Académico de la UNAM. En esa época tenía otro nombre, no recuerdo cómo se llamaba, pero ahí daban cursos de programación. Y entonces yo aprendí a programar Fortran. Todavía en esa época, ya estoy hablando de los 80s, 83, 84, tenías que programar en tarjetas perforadas. Sí existían algunas terminales, pero las terminales eran como lujosísimas y solo las podían usar los grandes expertos y los investigadores, y los estudiantes de nivel bajo no podíamos tocar una terminal. Teníamos que programar perforando tarjetas y hacer la cola para que entregar tu tambache de tarjetas en una ventanilla para que las pasaran y las leyera la computadora. Entonces, eso lo aprendí. Entonces, cuando llegué a Gales en el 1990, el profesor Schutz, de hecho, yo le pregunté, llegué y dije, ya estoy aquí, ya llegué. Me dijo, qué bueno, el mexicano, qué gusto. Le dije, perfecto, bueno, ¿en qué podemos trabajar? Y él me dijo, mira, tengo 2 proyectos que me interesan. Puedes hacer cualquiera de los 2. Un proyecto es análisis de datos de ondas gravitacionales. Le dije, pero no han detectado las ondas gravitacionales. Dijo, no, lo que hacemos es simulamos los datos que creemos que podríamos ver, los metemos en mucho ruido electrónico y luego desarrollamos códigos de cómputo para tratar de extraer esos datos del ruido, para ver si en el momento que tuviéramos datos de verdad podríamos realmente verlos. Entonces, y eso es mucho análisis de datos, me dijo. Y dije, híjole, eso no me interesa tanto. Y luego me dijo, y lo otro es colisiones de agujeros negros, simulaciones numéricas de colisiones de agujeros negros. Dije, ese me gusta. Entonces me fui por ahí porque me gustaba programar y los agujeros negros me interesaban. Entonces dije, bueno, esto es una buena combinación de cosas que me gustan, tanto la programación como la relatividad general de los agujeros negros. Entonces me fui por ahí, por eso mi doctorado fue en esa área. Sí, entonces, y sigo programando. A la fecha es lo que sigo haciendo, es mucha programación. Sí, pero no te me adelantes. Sí. Entonces, te quedaste 3 años más en el mismo lugar trabajando ya como investigador postdoctoral. Investigador postdoctoral, sí. Supongo que desarrollando más técnicas en el mismo tipo de problemas. Y códigos para Posterior a eso, ¿hiciste otro postdoc? Sí, hice es una cosa rara, es como un postdoc de alto nivel, porque me fui a Alemania. El profesor Schutz, que había sido mi asesor de doctorado, en 1995 le ofrecieron ser director de un nuevo instituto en Alemania, un instituto Max Planck para gravitación. Los institutos Max Planck, luego la gente cree que hay un instituto Max Planck. No hay uno, hay como 80 institutos Max Planck. Hay una cosa que se llama la Sociedad Max Planck en Alemania, que tiene institutos en muchas áreas de la ciencia, de todas las ciencias, y están distribuidos por todo el país en Alemania. Y en esa época, 1995, bueno, la gente se acordará de la historia, en el 89 cayó el muro de Berlín. Y entonces se unificaron las 2 Alemanias, Alemania occidental y oriental, se unificaron en el 1990. Para el 95 esto era muy reciente, acababa de pasar. Y el gobierno de la nueva Alemania quería desarrollar Alemania Oriental, porque Alemania Oriental, que había sido comunista, estaba muy subdesarrollada a nivel tecnológico y de infraestructura y demás, comparada con Alemania Occidental. Entonces querían desarrollarla más y decidieron, por ejemplo, la Sociedad Max Planck, hacer institutos clave nuevos, Max Planck, en Alemania Oriental. Y pensaron en uno en particular que sería de relatividad general, de gravitación. No existía un instituto Max Planck de gravitación. Dijeron, esta es una buena idea, ¿por qué no hacemos uno? Vamos a hacerlo en Alemania Oriental, vamos a hacerlo en la ciudad de Potsdam, que está muy cerquita de Berlín. Y entonces llamaron al profesor Schutz y le dijeron, ¿quisieras ser tú el director de este instituto? Y él dijo, sí. Entonces fue para allá. Y cuando llegó le dijeron, bueno, muy bien, tú puedes traerte a varias personas que trabajen contigo, y te vamos a dar algunas plazas, y tú elige a quién. Entonces eligió entre sus estudiantes
de los últimos años, y entonces me eligió a mí y a una compañera, y a nosotros nos dio unas plazas que eran como plazas de nivel bajo. No eran estrictamente un postdoctorado, pero tampoco eran un puesto de profesor de nivel alto, eran como una cosa intermedia. Entonces, si quieres, lo puedes ver como un postdoctorado de muy alto nivel Un o una postdoc plaza de senior o investigador. algo así. Ajá. Exacto, sí. Y entonces me ofreció una de esas a mí. Al principio lo dudé mucho porque pues, irme a Alemania, yo no hablaba alemán. Sí, híjole, qué cosa tan rara. Una cosa es Cardiff, donde hablan inglés, pero en Alemania, el alemán yo no sé nada y es un país un poco raro y además es Alemania Oriental, debe ser rarísimo. Entonces lo dudé un buen rato, pero después de algunos meses tomé la decisión de que sí, me iría para allá. En ese momento yo también ya me había casado con una chica mexicana, ya teníamos un hijo, que en esa época tenía unos meses de nacido. Entonces tenía yo un recién nacido, estaba recién casado. Entonces decía, hijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si me regreso a México, pero decía, si me regreso a México, en México, pues tendría que regresar a buscar trabajo, porque nadie me estaba ofreciendo una plaza en México. Y en cambio tengo ya una oferta en firme en Alemania. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues dije, me voy a Alemania, ¿no? Porque ahí ya es una oferta en firme, es un trabajo. El jefe va a ser mi mismo jefe de aquí, todo lo conozco. Y bueno, entonces nos fuimos a Alemania y a esta ciudad Potsdam, que está muy cerquita de Berlín. De hecho, el metro de Berlín llega hasta Potsdam. Nada más que no les digas a los de Potsdam que viven en Berlín porque otra vez te dejan de hablar. Entonces, pero bueno, me fui a Alemania y estuve ahí otros 5 años en el Instituto Max Planck para Física Gravitacional en la ciudad de Potsdam, haciendo un poco lo mismo, desarrollos de técnicas computacionales para estudios de agujeros negros. Ese era mi trabajo y desarrollamos ahí muchas técnicas, escribimos códigos nuevos desde cero, códigos que no existían. Cuando yo llegué éramos nada más 2 personas en el grupo, pero fue creciendo. Ya para cuando me fui 5 años después éramos como 30 personas trabajando en ese grupo, esencialmente en el mismo problema. Para cuando me fui 5 años después, pues yo era ya uno de los líderes del grupo, ¿no? Pues todos los que habían llegado después. Entonces yo me había vuelto uno de los líderes del grupo y yo era de los que decidían pues qué estábamos haciendo y cómo era el código. No era yo el único, éramos 2 o 3, pero sí habíamos un grupito ahí como de líderes. Abajo de Schutz, desde luego, y abajo de otra persona que puso en medio, que era un profesor que se llama Ed Seidel, que también se hizo gran amigo mío, que estaba como en medio, ¿no? Era como, estaba Schutz, luego estaba Seidel y luego ya venía yo con mis compañeros, ¿no? Y entonces ahí estuve también 5 años, aprendí un poco de alemán, muy interesante. El alemán, de hecho, me gusta, me parece ya un idioma muy bonito, pero nunca lo aprendí del todo bien porque es un idioma complicado y no lo necesitaba. Te digo, en casa, pues estaba yo casado con una mexicana, entonces, pues en casa hablábamos español. Y en el trabajo, en el Instituto Max Planck, una decisión que se tomó al principio cuando se fundó ese instituto era que el idioma oficial del instituto iba a ser el inglés, porque querían atraer gente de todo el mundo y sabían que la gente que llegaba no iba a saber alemán. Entonces, todo el mundo en el instituto tenía que hablar inglés, las secretarias, todo el mundo hablaba inglés. Desde luego sí había alemanes, pero el idioma en el que se hacían los seminarios, en el idioma que te hablabas con la secretaria, todo era inglés. Entonces, el alemán lo necesitaba poco, lo necesitaba para ir al súper, sobre todo, o si quería ver televisión. Entonces, aprendí algo de alemán, pero nunca del todo bien, aunque estuve ahí 5 años. Pero también aprendí otra vez a ver otra cultura muy diferente a la cultura británica, la cultura alemana. Además, una cultura alemana de Alemania Oriental. Yo estaba en el lado que había sido comunista, ¿no? Y aunque ya no eran comunistas, pues quedaba mucho, el resto era muy reciente. Entonces quedaba mucho de la época comunista. Cuando yo llegué, Potsdam era una ciudad fea y gris. Todos los edificios eran grises, medio descarapelados, ¿no? Y no había tranvía, sí llegaba el metro, pero apenas, era muy difícil moverse. Cuando yo me fui 5 años después, se había vuelto una ciudad de colores. Los edificios los habían renovado todos y los habían pintado de muchos colores diferentes. Cuando yo llegué no había súper en Potsdam, o sea, no existía un súper, tenías que ir a las tienditas de la esquina. Pero cuando me fui había un gran centro comercial en Potsdam. O sea, cambió muchísimo en Te, 5 te años. tocó, te tocó vivir esa transformación inicial, ¿no? Me tocó vivir la transformación de esta ciudad de lo que había sido en la época comunista a una ciudad ya en un mundo capitalista. Y entonces veías a la gente y también hablabas con la gente que vivía en Potsdam, porque hicimos algunos amigos en Potsdam que vivían ahí desde la época comunista. Y entonces era muy interesante decirte, cuando les preguntabas, ¿ustedes extrañan algo? ¿Regresarían a la época comunista? La respuesta era siempre, no regresaríamos nunca, porque fue una época muy difícil, pero sí hay cosas que extrañamos. Nos decían, esta era una época comunista, tú sabías que ibas a estudiar una carrera y que ibas a tener trabajo y que ibas a tener donde vivir siempre. Ni te lo cuestionabas. El gobierno te iba a decir, trabajas aquí y vas a vivir acá. Y no tenías que preocuparte por eso.
Dice, ahora en la época capitalista, pues no sabes dónde vas a vivir y si no lo consigues tú, pues nadie te lo da. Y el trabajo no está garantizado y si te corren del trabajo, ¿qué vas a hacer? Entonces decían, eso eran preocupaciones que no existían en la época comunista, que ahora sí tenemos todos. Decían, si me corren mañana del trabajo, yo no sé de qué voy a vivir. Y en cambio eso nunca pasaba en la época comunista, nunca te corrían. Entonces decían, sí hay cosas que extrañamos, esa seguridad laboral y seguridad de que sabías que no te ibas a morir de hambre, la perdimos, decían. Pero por otro lado, ahora tienes oportunidades que antes no tenías. Antes nunca ibas a poder salir del país, era imposible. Y una vez que entrabas en ese trabajo, ahí te ibas a quedar toda tu vida, no podías cambiar. Entonces, ahora hay muchas más oportunidades, pero perdimos seguridad. Entonces, era muy interesante hablar con ellos, ¿no? Claro, claro. Y entonces, Miguel, fueron 5 años interesantes en el aspecto personal, ya con tu familia, que debió haber sido también todo un reto y también, supongo, cosas muy bonitas de poder compartir con tu esposa y tu bebé, que pues ya es de 5 años, ¿no? Cuando estabas terminando en Alemania. Y De hecho, tuve entonces, otros 2 hijos acá. tuviste otros 12. Entonces, ha de haber sido también enriquecedor y pues Sí, con muchos retos. sí. Y llega un momento en el que decides que hay que cambiar de posición. Sí, se me acababa la posición. La posición que yo tenía, que era esta especie de postdoctorado muy de alto nivel, era de 5 años. Cuando llevaba ya 4 años y fracción, tenía ya que empezar a pensar, a decidir qué iba yo a hacer. Y entonces pasaron varias cosas. Primero fueron de visita 2 profesores mexicanos, uno de la UNAM y uno del CINVESTAB, que fueron a visitar el instituto. Fueron al mismo tiempo los dos porque se conocían, se llevaban bien. Entonces, era el doctor Tonatiu Matos, que en este momento es el presidente de la Sociedad Mexicana de Física. Fue de visita, y el doctor Darío Núñez, que fue el presidente de la Sociedad Mexicana de Física hace un par de años. Ellos dos fueron a visitar Potsdam y me visitaron a mí, yo los conocí, platiqué con ellos, me preguntaron qué hacía, les expliqué en qué estaba trabajando, y los dos me dijeron, oye, eso es muy interesante y nadie lo hace en México. Ese es un área que no existe en México, esto de las simulaciones por computadora de agujeros negros. Pues a lo mejor estaría bueno que te vinieras a México, pues déjanos checar. Entonces los dos regresaron a México y los dos por su lado, uno en la UNAM y uno en el CINVESTAB, empezaron a ver la posibilidad de empezar una plaza para mí. Y entonces el de la UNAM, Darío Núñez, consiguió una plaza en el Instituto de Ciencias Nucleares y me dijo, Miguel, hay una plaza abierta, si la quieres, vente. Entonces dije, pues suena muy interesante. Por otro lado, el que estaba arriba de mí, Edward Seidel, también se iba, y él se iba a Luisiana, a la Universidad de Baton Rouge en Luisiana. Y Con también me Ligo, dijo, Miguel, ¿eh? cerca Él de también, Ligo. sí, exacto, al lado del Ligo, estaban ya construyendo ahí Ligo, y me dijo, me voy a Baton Rouge, que está a media hora del Ligo, y si quieres, vente. Entonces, en ese momento tuve dos ofertas. Una oferta para regresar a Ciudad de México, a la UNAM, y una oferta para irme a Baton Rouge, a la Universidad de Luisiana, cerca del Ligo. Y entonces tuve que valorar qué hacer, ¿no? Pero para mí era una fortuna, tenía 2 ofertas, no una. Entonces, lo pensé mucho, lo discutí mucho en ese momento con la que era mi esposa, y al final tomamos la decisión de que era mejor regresar a México por varios motivos. Yo sentí, por un motivo familiar. O sea, yo decía, si mi papá ya estaba viejo, ahorita ya falleció, pero en esa época aún vivía, pero ya era grande. Y yo decía, mi papá justamente ya es muy grande, probablemente le queden pocos años de vida y me gustaría estar cerca de mi papá y cerca de mi familia, de mis hermanos y de mi mamá. Esa era una de las razones. Pero la otra razón era una razón también más del impacto que yo sentía que yo podía tener. Yo pensé, si me voy a Baton Rouge, es una universidad muy chiquita en Luisiana, que es un estado en Estados Unidos muy chiquito. Y dije, bueno, sí, a lo mejor voy a ser un profesor en la Universidad de Baton Rouge, pero voy a estar muy perdido en Luisiana y haré mi trabajo y ya. En cambio, si me voy a México, tengo la oportunidad de tener un impacto más fuerte en la comunidad científica mexicana, en todo el país, y no nada más en un pedacito de Estados Unidos. Y entonces pensé que eso también podría ser importante, tener un impacto más fuerte en la comunidad científica mexicana, traer un área nueva a México que no existía. Y entonces también eso influyó mucho. Entonces al final tomé la decisión junto con mi esposa en ese momento de regresar a México. Y regresamos a México a principios del 2002, en febrero de 2002, al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde estaba esta plaza. Y pues desde entonces estoy ahí. Eso fue en el 2002 y ya llevo 18 años en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pero muy contento. Afortunadamente la UNAM es una gran institución y estoy muy contento ahí. Muy bien, entonces llegas en el 2002 al Instituto de Ciencias Nucleares
y te ya adscrito como un nuevo investigador del instituto que trae una nueva línea de investigación. Ya eres un profesor investigador universitario, y empieza una nueva faceta de tu vida profesional, que supongo tenías algo de experiencia previa, pero ya involucraba también estudiantes, ¿no? Estudiantes que yo no había tenido nunca responsabilidad de, menos de dar clases nada y de ser asesor de tesis muy, muy tangencialmente, porque los asesores siempre eran los grandes profesores y yo les ayudaba, pero yo no era el asesor oficial. Entonces, llegar aquí y tener que aprender a dar cursos en la facultad, tener tesistas, eso era nuevo, eso nunca lo había hecho y desde luego es algo muy interesante y muy enriquecedor, pero yo nunca lo había hecho. Y por otro lado, bueno, eso sí, continuar con tu investigación, pero ya en una línea que definías tú y ya no con un jefe que te decía haz esto, ¿no? Sino ahora la tenías que definir tú. Entonces sí, también al principio es un shock, ¿no? Porque tienes que adaptarte a esta nueva circunstancia, ¿no? Sí. ¿Y te gusta dar clases? Me gusta dar clases y procuro dar casi todos los semestres. A veces no, a veces me tomo un semestre sabático, pero trato de dar clases. Desde entonces empecé a dar clases a fines de 2002 y pues hasta entonces no he parado a la fecha. Te digo, he tenido por ahí 2 o 3 semestres sin dar clases, pero en general sigo dando clases. Y das clases también en nivel posgrado, supongo. Casi no. He dado clase a nivel posgrado solo un par de veces. De hecho, lo que pasa es que ya me quedé muy tranquilo en un curso en la facultad. Cuando yo llegué, los primeros cursos que di, 2 o 3 veces di mecánica cuántica, pero después logré que me dieran el curso de relatividad. Inicialmente, la relatividad en esa época, el curso era optativo, pero desde por ahí de 2008 a 2009 se volvió obligatorio en la facultad. Y entonces ya me acomodé con ese curso y digo dando ese curso todo el tiempo, porque además cuando no lo doy, los estudiantes me buscan. Si un semestre no lo doy, viene una bola de estudiantes diciendo, ¿por qué no dio el semestre? Entonces, más bien ya ahora me acomodé a dar ese curso, entonces prácticamente siempre doy el mismo curso, el curso de relatividad general en la Facultad de Ciencias para licenciatura en el 7º semestre, Sí. y lo doy casi siempre. Solo un par de veces he dado cursos en posgrado, pero en posgrado es diferente, porque en posgrado los temas son mucho más avanzados, pero tienes nada más a 4 o 5 estudiantes. Sí. En licenciatura es el curso más elemental, pero normalmente tienes a 40 estudiantes, ¿no? Entonces, es muy diferente la experiencia. Me gusta el curso de licenciatura porque es donde les estás enseñando los fundamentos de la teoría y donde les ves las caras de asombro y de impresión de que cómo es posible que esto sea así, ¿no? Entonces, me Me da gusta más. mucho gusto, Miguel, escuchar eso, que das clases de licenciatura y que de hecho de alguna manera hasta las prefieres. Sí, Yo comparto ese sentimiento que manifiestas en este momento, y además también relacionándolo con lo que dijiste en tu decisión de venir a México versus Estados Unidos en aquella época de tu vida, del impacto que pudieras tener en la comunidad científica mexicana, pero también en el impacto que puedes tener en la gente que se está en formando, los ¿no? Que estudiantes, por supuesto, sí. tener investigadores de muy alto nivel que trabajan en temas de punta en investigación en el mundo, que son líderes mundiales y que están formando a personas de licenciatura, yo creo que no tiene valor. Es increíblemente satisfactorio. Muy bien. Estudiantes de tesis, Miguel, He gente que haga tenido doctorados contigo o tesis de licenciatura contigo. He tenido varios estudiantes de tesis de licenciatura, debo haber tenido ya más de 10, tal vez 12 o 13 que han hecho tesis de licenciatura conmigo. Tesis de doctorado, no tanto, esos nada más son 2 o 3, porque eso es más complicado. O sea, de hecho, son menos estudiantes y que les interese el tema que yo hago es más, o sea, que les interese la relatividad, pero que además les interese programar, ya son muchos, son pocos. Ahorita tengo 2 estudiantes, uno haciendo doctorado y uno haciendo maestría, pero en los últimos 15 años o poquito más he tenido otros 3 estudiantes que han hecho doctorado conmigo en las mismas cosas que yo hago, colisiones de agujeros negros y cosas similares y códigos numéricos. Pero siempre también es muy enriquecedor, porque un estudiante de doctorado lo llevas muy cercano en una parte crucial de su carrera científica. Y además están contigo varios años, o sea, sobre todo si los conociste desde que la maestría, pasan contigo a lo mejor 5 años, en donde estás muy cerca de ellos y realmente ya están aprendiendo a investigar. Entonces es una cosa muy diferente esa dar clases. Los de tesis de licenciatura es diferente. Los de tesis de licenciatura les das un tema sencillo y están un año y si acaso un poquito más y ya. Los de doctorado los tienes que llevar 5 años, ¿no? Entonces y ya es un programa de investigación mucho más serio y un programa que además debe poderse publicar algo de Claro. eso. Ya es algo que tiene que ser más importante. Entonces, eso también es muy interesante. Los estudiantes de doctorado se vuelven tus colaboradores en tu propia investigación.
¿no? Que es muy distinto. Y publicas artículos con ellos de temas que a ti te interesan, que ellos han desarrollado, pero que tú les has llevado la mano, y entonces ya son tus colaboradores más que solo tus estudiantes. Y Claro. al final, bueno, obtienen un grado académico de ahí, ¿no? Pero ahí no se acaba la responsabilidad. Después, cuando terminan, tú tienes que ayudarlos a conseguir postdoctorados o incluso plazas fuera, ¿no? En otros lados, ¿no? Por Entonces tú supuesto. sigues, les das seguimiento a tus estudiantes de doctorado. Y algunos de ellos incluso desde más chiquitos. De hecho, uno de mis estudiantes, él no fue en doctorado, fue en maestría, pero fue mi estudiante de licenciatura, de maestría, luego hizo el doctorado con un colega mío y ahora es un investigador en la UNAM, el doctor Juan Carlos de Gollado, que es uno que le he seguido la trayectoria desde hace 15 años, ¿no? Y me da mucho orgullo saber que hoy es un investigador en la universidad y que es un colaborador mío. Hoy sí, al tú por tú, somos iguales y colaboramos como iguales, ya no como el estudiante del profesor, ¿no? Eso también le da a uno mucho orgullo, tener a alguien que fue tu estudiante y que luego se vuelve tu colaborador a tu mismo nivel, ¿no? Eso es algo también muy bonito. Sí, no cabe duda que la docencia entendida en este sentido tan amplio y tan involucrado es bellísima. Eh, ¿Tu trabajo actual, Miguel? ¿En qué estás trabajando en este momento Eh, científicamente? Estoy trabajando sobre todo lo mismo, códigos numéricos. Estoy haciendo estudios de colapso para formar ondas, agujeros negros de diferentes tipos de sistemas físicos que colapsan y forman un agujero negro. Unas cosas que tienen nombres extraños como estrellas de bosones, este, campos escalares, que también trabajo mucho en campos escalares, teorías escalares tensoriales, el último artículo que salió sobre una cosa que se llama una teoría escalar tensorial, que es una teoría alternativa, ese tipo de cosas. Pero he trabajado en investigación poco en los últimos 8 años, he hecho poca investigación porque me volví director. Hace 8 años me nombraron director del Instituto de Ciencias Nucleares y de hecho acabo de terminé en junio terminé mi segundo periodo. Felicidades. Muchas gracias. Pues terminé el segundo periodo apenas hace un mes y fracción, y entonces apenas tengo que volver a retomar el ritmo de un investigador. No es que no haya investigado nada en esos años, pero lo dejé muy a segundo plano. Sí, baja el ritmo, ¿no? Baja el ritmo Muy, definitivamente. sí, Miguel, ya casi terminamos y nada más hay dos temas que me sí, gustaría tocar contigo, pero que de una vez te digo, van a tener que ser breves. sí, me Y imagino. no por falta de tiempo, sino porque en realidad requerirían una entrevista por sí misma cada uno de ellos. Entonces, la idea es nada más que nos des unos matices, así nada más, unas pintaditas, unos bosquejos. Sí, El primer tema es viajar más rápido que la velocidad de la luz. claro. Que en el mundo académico y en el mundo no académico, tu nombre está asociado con eso. Sí, esto viene, bueno, Aviéntate. desde luego, en la relatividad está prohibido viajar más rápido que la luz. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, en relatividad general, el espacio se puede deformar, el espacio se puede curvar. Todo el mundo, seguramente mucha gente ha oído hablar de que Einstein dice que el espacio se curva, que la gravedad es una curvatura del espacio. Entonces, esa es la teoría de la relatividad general. Y yo estaba estudiando eso en mi doctorado. Y además, por otro lado, siempre he sido un fan de la ciencia ficción, tanto escrita, o sea, Asimov, Bradbury, Arthur C. Clarke, etcétera, como en la televisión. También yo veía mucho Viaje a las Estrellas, Star Trek, ¿no? Sobre Ujú. todo. Y entonces, en el doctorado, por ahí en 1992, estaba yo en el doctorado y pensando en estos temas, un día viendo un capítulo de Star Trek, justamente, en donde las naves viajan más rápido que la luz sin ningún problema, y siempre hablan en inglés de lo que se llama warp drive, que si lo traduce al español es como propulsión por curvatura o propulsión por distorsión. Entonces estaba pensando en eso viendo el capítulo y dije, oye, ¿no habrá una manera de deformar el espacio de verdad que nos permita viajar más rápido que la luz sin tener que hacer ciencia ficción? Desde luego ellos nunca lo explican porque es ciencia ficción. Pero dije, ¿no habrá algo que podamos hacer usando la teoría de Einstein? Me puse a pensar en eso y se me ocurrió una idea muy bonita que es, todo el mundo ha oído hablar de la expansión del espacio, seguramente que el espacio se expande. A gran escala las galaxias se alejan. Y se me ocurrió, bueno, ¿qué tal si expandemos el espacio? Pero en lugar de hacer el espacio entre las galaxias, ¿qué tal si expando el espacio aquí atrás de mí? Pues si el espacio se expande atrás de mí, me va a alejar de la pared. Pero eso no me sirve si quiero llegar allá adelante. Entonces tuve la segunda idea, fue, espérate, ¿qué tal si enfrente de mí, en lugar de expandir el espacio, lo comprimo? Y si lo hago exactamente igual y se balancean, me alejo de la pared atrás, me acerco a la pared de enfrente, y con esta contracción y expansión, y cuando yo paso por ahí, el espacio al final queda igualito porque los dos efectos se balancean. Entonces, esta idea se me ocurrió así nomás pensada, y al otro día me fui me acuerdo que era un sábado. Yo los sábados nunca voy a la oficina.
pero ese sábado sí fui. Y temprano, a las 8 de la mañana estaba yo en la oficina, porque en la oficina tenía un programa que te permitía hacer cálculos analíticos, pero en la computadora. Hoy en día existen programas que se llaman Matemática y Maple. En esa época tenía otro nombre, pero existía algo similar. Dije, lo necesito porque estos cálculos se ven muy complicados. Entonces metí la idea, hice las ecuaciones, se las metí a la computadora y salió una solución que me gustó mucho, muy bonita. Luego la seguí trabajando durante 2 o 3 meses más. Escribí lo que había hecho y se lo llevé a mi profesor, el profesor Schutz. Dije, oye, ¿puedes leer esto? Un poco con pena, porque no tenía nada que ver con los agujeros negros ni con nada. Y dije, a lo mejor me dice que estoy tonto y que me dedique a hacer mi tesis, ¿no? Pero no, afortunadamente el profesor Schutz fue muy amable, lo leyó y me dijo, está muy bonito, Miguel, yo creo que lo debes publicar. Te voy a ayudar con arreglándote algunas cositas y te voy a cambiar el título, porque el título era Viajar más rápido que la luz en relatividad general o algo así. Y él me puso, no, en el título vas a poner Warp Drive. Entonces, de Warp Drive, así, entonces lo puse en el título y al final, y lo mandé y se publicó en el 94. Tardó un par de años porque los árbitros decían, esto está muy raro, no nos interesa. Al final logré que se publicara en el 94. Fue mi primer artículo científico, aunque no tenía nada que ver con mi doctorado, y me hizo famoso. A los pocos tiempos ya me estaban entrevistando en la BBC, me querían entrevistas de radio y entrevistas por todos lados. Y a la fecha la gente me sigue entrevistando por ese tema en particular. Lo que les llama la atención es que nunca he vuelto a trabajar en eso. Claro. El artículo se publicó en el 94 y nunca he vuelto a tocar el tema. Me he dedicado a los agujeros negros y las ondas gravitacionales, pero la gente me sigue llamando por ese artículo y eso pues a la fecha me ha hecho famoso mucho más de lo que yo me imaginaba. Yo pensé que se iba a publicar y ya, pero te digo, me siguen entrevistando hoy en día hablando de ese tema. Entonces, esa es un poco la historia rapidísima Sí, claro. de ese tema. Sí. No quería dejarlo pasar porque evidentemente que las personas que no te conocen directamente saben de ti por eso. Y pues en esta entrevista estamos llegando a personas que no están en el ámbito científico y también a estudiantes que están considerando quizá la posibilidad, a lo mejor saben de ti porque ahora sí hay internet. Y a diferencia tuya y mía también, que no había tanta información cuando andábamos buscando de qué se trataba esto, ahora sí, y si buscan científicos mexicanos, tu nombre está ahí, Miguel. Y bien, el último tema, antes de pasar a dos, tres preguntas del público nada más, por el tiempo, que ya se nos está agotando. Los últimos 8 años estuviste en la administración científica de tu instituto, de tu universidad. Eso también estoy seguro, aparte de los retos y de los esfuerzos que tuviste que hacer, también casi estoy seguro te abrió el panorama y aprendiste muchas cosas acerca de cómo funcionan las universidades, cómo funcionan los recursos, las gestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. En este momento, Miguel, hay una sensación de confusión, de preocupación por un gran sector de la comunidad científica con relación a los cambios en la política científica que se están llevando a cabo en nuestro país. Y evidentemente que tú no eres ajeno a eso, eres parte, una parte importante tienes un rol en esta comunidad científica mexicana. Me gustaría escuchar y que las personas que nos están acompañando escucharan ¿cómo ves la situación general de la ciencia en el país y la perspectiva en el corto plazo? ¿Es buena idea dedicarse a la ciencia en este momento? ¿Vale la pena? Son preguntas que nos hacen y que por eso quiero saber tu sí vale opinión la y tus pena. pensamientos. México necesita científicos, necesitamos más científicos. Tenemos buenos científicos, pero somos pocos. Si nos comparas con cualquier país desarrollado, tenemos 50 veces menos científicos por millón de habitantes que Estados Unidos o que sea. Somos pocos. Y lo que pasa es que México como país nunca le ha dado mucha importancia a la ciencia. Hemos pensado que somos un país que tiene recursos naturales y que tiene mano de obra y que la ciencia la hagan otros. Y eso creo que está muy mal, que en algún momento se nos van a acabar los recursos naturales y la mano de obra barata, pues también, si queremos que la gente deje de ser pobre, y necesitamos tener otro tipo de cosas, y necesitamos tener ciencia y también tecnología mexicana y desarrollada aquí, o por lo menos entendida aquí, porque no es posible que nos manden cosas que ni siquiera entendemos, ¿no? Entonces tenemos que tener ciencia y tenemos que tener mucha más ciencia. Pero es algo que nunca se ha entendido en este país.
no solo este gobierno, tampoco los anteriores. O sea, es sido una guerra constante de décadas para hacerle entender a los gobiernos mexicanos que la ciencia vale la pena y que si queremos salir del subdesarrollo alguna vez, necesitamos desarrollo científico y tecnológico y siguen sin hacernos caso. Hay altas y bajas. En los 80 fue terrible la situación científica en México. Los científicos literalmente se morían de hambre. Por eso se inventó el Sistema Nacional de Investigadores y el SNI, para que no se murieran de hambre. Mejoró en los 90s, 2000 poco a poco. El gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto, los primeros 3 años mejoró la situación, dio más recursos a la ciencia de los que no se habían dado nunca. Alcanzamos por primera vez en la historia el 0.5% del PIB en ciencia al tercer año de ese gobierno, y luego volvió a empeorar. Luego vinieron otros problemas económicos y otra vez la financiación a ciencia bajó. El gobierno actual me preocupa muchísimo, porque no veo ningún interés en la ciencia, incluso menos que en el gobierno anterior. Creo que se ha descuidado aún más la ciencia que nunca, y me preocupa mucho lo que está pasando en la administración actual, por ejemplo, en el CONACYT. La administración actual del CONACYT me preocupa. Yo creo que se ha enemistado con toda la comunidad científica, a lo mejor no todos, pero gran parte de la comunidad científica. Ha dejado de apoyar las sociedades científicas, la Sociedad Mexicana de Física, la Academia Mexicana de Ciencias. CONACYT era el que les daba los recursos para funcionar y ya no se los da. Entonces están en una crisis brutal las sociedades científicas en México, la Academia Mexicana de Ciencias, no se diga el foro consultivo. Esta administración actual del CONACYT ha realmente causado mucho daño a la relación entre los científicos y el gobierno. Me preocupa muchísimo, no lo veo bien. Y sí, me asusta qué va a pasar con la ciencia en México en los próximos. O sea, nos están acusando en televisión de que los científicos somos corruptos, de que somos privilegiados. No somos privilegiados. O sea, si quisiéramos hacernos ricos, no habríamos estudiado física o biología, habríamos estudiado finanzas, ¿no? Estudiamos estas carreras no para hacernos ricos, sino porque nos interesaba la ciencia y el desarrollo, y ahora se nos acusa de corruptos, se nos acusa de privilegiados y que perdemos privilegios. Eso sí no me gusta nada. Se acusa a la administración pasada del CONACYT continuamente de corrupción, y yo no, durante estos 8 años que fui director, tuve la oportunidad de estar cerca y trabajar de cerca con la administración del CONACYT anterior, y nunca vi esa corrupción de la que se acusa. Al contrario, vi gente muy comprometida, muy trabajadora. CONACYT siempre ha sido un problema. O sea, tampoco estoy diciendo que CONACYT fuera maravilloso. CONACYT siempre ha sido un problema. Tiene pocos recursos y tiene una burocracia muy complicada. Entonces siempre ha sido un pleito continuo con el CONACYT. Necesitamos más recursos y necesitamos que nos den menos lata con la burocracia. Nunca hemos ganado esa batalla los científicos. Pero así corrupción abierta, yo no vi. Y yo estuve muy de cerca trabajando con el CONACYT y no lo vi. Y la nueva administración se la pasa acusándolos de corruptos y dice que todo lo que está mal es culpa de la corrupción, y yo no vi esa corrupción. Y más bien veo que es acusaciones falsas a gente que fue muy comprometida en su momento, y hoy en día acusaciones a cualquiera que se queja, cualquiera que dice esto está mal, se te acusa de corrupción o que no quieres perder privilegios. Entonces creo que en este momento estamos en un momento particularmente malo para la ciencia en México, incluso peor de lo que venía antes. Y sí me asusta. Ojalá se pueda corregir. Yo creo que este gobierno apenas lleva 1 año y medio, tiene mucho tiempo para poder corregirlo. Ojalá podamos convencerlo de que las cosas no están yendo por buen camino y que se corrijan, que no nos vean como unos, porque luego nos acusan que somos parásitos. No somos parásitos. Estamos tratando de trabajar por nuestro país, por desarrollar ciencia y tecnología en nuestro país. Y creo que eso es fundamental. Si volteamos a ver el mundo, los países más desarrollados invierten muchísimo en ciencia. Y países que eran pobrísimos hace 100 años y que hoy en día son ricos, como Corea del Sur, lo han logrado a través de invertir en ciencia y tecnología. O sea, ¿por qué Corea del Sur hoy es rico, un país rico? Era un país pobre hace 100 años, tan pobre como nosotros o más. ¿Qué hizo? Invirtió en ciencia y tecnología, y nosotros no lo estamos entendiendo. Entonces sí creo que es un problema muy grave, sí me preocupa, sí me ha tocado de cerca. Ahora que ya no soy director, pues ya a lo mejor no tanto, pero sí me ha tocado de cerca. Y tampoco es nada más este gobierno. O sea, sí me quejo porque creo que este gobierno particularmente no nos está apoyando, pero gobiernos anteriores tampoco, ¿ok? No es que viviéramos la panacea antes, no. Nunca hemos logrado que los gobiernos mexicanos reconozcan el valor de la ciencia, por desgracia. Muy bien, Miguel. Tengo 18 años y me gusta la ciencia y estoy pensando en ingresar. Es más, acabo de ingresar a la licenciatura en física en una universidad de este país. ¿Lo hago o no lo hago? Sí, hazlo. Qué bueno, necesitamos más como tú. Necesitamos más científicos, necesitamos más gente presionando también para que esto mejore, y necesitamos más ciencia en este país. Entonces sí, hazlo. No te vas a morir de hambre. Si le echas ganas,
Y si trabajas duro y si sacas una buena licenciatura, el camino se te va a ir abriendo poco a poco. Siempre, sí, hay que buscar. No está en bandeja de plata, no, pero se encuentra. Buscando se encuentra. Y de esa manera, ¿seré capaz de contribuir a mi país? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucho que hacer en ciencia, mucho que hacer en ciencia en México también, ¿no? En muchas áreas, ¿no? Entonces sí, sí vas a contribuir a tu país siendo científico, sí. Muchas gracias, Miguel. Voy a proceder a leerte algunas preguntas que nos han hecho llegar. No todas, porque nos podríamos quedar aquí no sé cuánto tiempo y ya nos pasamos de la hora, pero sí quisiera compartir algunas de las preguntas contigo para que nos dieras algún comentario. Uriel Ruiz, aquí en Zoom, nos pregunta que si se puede estudiar astronomía si es ingeniero mecánico ajeno a la UNAM. A ver, el que estés en la UNAM o no en la UNAM no importa, porque el posgrado en astronomía acepta gente de cualquier universidad. El problema aquí sería que si no vienes de la carrera de física o algo con muchísimas matemáticas, podrías estar en desventaja. Entonces, habría que ver si ellos aceptan una carrera de ingeniería y probablemente te pidan que, incluso si te aceptan, que hagas que hagas cursos propedéuticos para ponerte a nivel en materias de física avanzada que seguramente como ingeniero no llevaste, ¿no? Ahora, que esté cerrado, no. Yo creo que es posible, pero habría que más bien preguntarme el posgrado. Sí. Sí, gracias. Mario Valencia te pregunta si a través de la relatividad numérica se puede modelar parte del sistema solar como un planeta. Bueno, no. La relatividad numérica la usamos para modelar sistemas donde la gravedad es muy intensa, como agujeros negros, como ondas gravitacionales, como el origen del universo y la cosmología. El sistema solar no tiene gravedad intensa. El sistema solar es un sistema completamente newtoniano. Ese se modela computacionalmente resolviendo las ecuaciones de Newton. Y con eso se modela muy bien. No tenemos mayor problema para modelar el sistema solar, pero no se modela como un planeta, eso no lo entiendo. Se modela como los planetas dándole vueltas al Sol y resolviendo las ecuaciones de la mecánica newtoniana. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Gabriel López simplemente te comenta que extraordinario, Miguel, que muchas gracias Pues por gracias. tus comentarios y tus opiniones. En Facebook tenemos algunos comentarios saludándote. Evidentemente, Miguel va a poder ver el video en Facebook posteriormente y podrá ver los comentarios y pues a lo mejor hacer comentarios también ahí, pero hay algunas preguntas. Gairo Justin Peralta pregunta, ¿qué tanta diferencia hay en el nivel académico de un community college o un bachelor's degree en Estados Unidos comparado a nivel de licenciatura en México en física o matemáticas? Ahí la respuesta que tengo, y les dará mucho gusto, en mi experiencia, las licenciaturas en física o matemáticas en México son mejores que en Estados Unidos o en Europa. La licenciatura. En estos países, en Europa, por ejemplo, las licenciaturas duran 3 años y no hacen tesis. Aquí duran 5 con tesis. Entonces, aquí aprendemos mucha más física o muchas más matemáticas que ellos. En Estados Unidos son un poquito más largas, pero también mi experiencia conociendo compañeros americanos es que nosotros salimos de la licenciatura mucho mejor preparados que ellos. En el posgrado nos atrasamos luego porque ellos los posgrados los meten de clavado en un problema muy complejo y les dan todos los recursos, y aquí no. Entonces, en el posgrado es donde tenemos desventaja, pero en la licenciatura yo creo que al revés, que en la licenciatura somos mejores. Gracias, Miguel. Bircharaja Blair dice que por qué te fuiste de Alemania, pero eso ya lo respondiste. Y dice que cuándo fue lo de Disney. O de Disney. ¿Se refiere a Así, alguna de las entrevistas que me han hecho? Porque me han entrevistado muchas veces, pero no sé a qué se refiere yo tampoco, así nada más es su específicamente. pregunta. Entonces, si no te dice mucho, pues ni modo. Jaime Sendejas dice que hagamos una entrevista solo para esos temas. Yo creo que le interesa lo de viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿Se le puede pedir al doctor Alcubierre un consejo para los jóvenes que eligen estudiar física? Nos dice Azucena Bolaños. Sí, bueno, sí, claro, hay muchos consejos. Trabajar muy duro, desde luego, estudiar muy duro, aprender muchas cosas de muchos temas, aprender inglés. Hoy en día, si uno no aprende inglés, uno no puede ser un científico después porque todo está en inglés, todas las investigaciones en inglés. Y también a los jóvenes aprender computación.
También los problemas que se podían resolver en el pizarrón ya se acabaron, o se están acabando. Mucha de la física hoy en día son simulaciones computacionales, entonces aprendan computación. Y por computación no me refiero a Windows, me refiero a aprender a programar en serio, Fortran, C, C++, alguna cosa de esas, por lo menos Python, y en serio, ¿no? O sea, porque el mundo cada día depende más de las computadoras. Entonces, por ahí, y trabajarle muy duro, realmente ponerle mucho interés, hacer los problemas que te dejen de tarea, en serio, porque si no aprendes esas cosas, y también, por ejemplo, eso, las matemáticas, yo creo que me topo cada rato con estudiantes de física que le hacen como asquito a las matemáticas. Y dicen, ay, no, mejor a mí que me cuenten de las teorías. No, no, o sea, y yo les digo, no, si no aprendes el formalismo matemático de la física es que no la entendiste. Hay que aprender las matemáticas muy, muy, muy bien. La física se habla en matemáticas. Y también lo que le digo a mis estudiantes, la física no es rollo. Cuando te empiezan a echar rollos de la historia de la física, sí, está muy bonito, muy interesante, pero eso no es física. La física está en las matemáticas. Entonces hay que aprenderlas muy bien. Entonces esos serían mis consejos. Muchas gracias, Miguel. Muy, muy buenos consejos. Anayatzin Sagrario Mendoza Castro, aquí en Zoom, te pregunta, buenas tardes, un placer escucharlo. Desde su perspectiva, ¿qué oportunidades puede tener las mujeres en el ámbito científico, en el área de la física? Y de antemano, muchas gracias. Las oportunidades hoy en día, yo creo que afortunadamente ya son las mismas para las mujeres que para los hombres a nivel académico. Tenemos problemas, sí, en física todavía hay muy pocas mujeres. No sé si es un asunto cultural. En física pura hay pocas mujeres. En astronomía hay más, pero sigue siendo tal vez solo el 20%. En biología hay muchas mujeres, o sea, es una cosa cultural, no me queda muy claro por qué ocurre, pero afortunadamente ya a nivel de oportunidades son las mismas oportunidades. Me queda claro que luego las mujeres tienen algunos otros problemas que no tenemos los hombres, por problemas de que si tienen un hijo lo tienen que, o sea, son ellas las que tienen el cuidado, etcétera. Entonces, me queda claro que tienen más obstáculos luego las mujeres que los hombres en su vida, en su vida privada, pero a nivel académico ya esos obstáculos han desaparecido en gran medida, afortunadamente, pero nos faltan más. Entonces, si es una mujer interesada en física, por favor, que sí lo haga, porque siguen siendo pocas. Yo creo que es una desgracia todavía, y no nada más en México, es en todo el mundo. En la física pura, en la física teórica, yo creo que no llegan ni al 10% las mujeres. En otras áreas como astronomía pueden ser 20, 25%, pero en física teórica son muy poquitas, necesitamos más mujeres. Y eso también va a ayudar a que la misma cultura cambie, porque todavía hay, sobre todo entre los profesores más viejos, todavía hay actitudes machistas, pero entre los jóvenes yo creo que muchísimo menos. Y a nivel de la licenciatura, mucho menos, sobre todo en tus compañeros. Entonces creo que es bien importante que sí le entres y que ayudes a que estas cosas, esta disparidad que hay entre hombres y mujeres en estas áreas vaya desapareciendo poco a poco. Gracias, Miguel. Uriel Ruiz dice, ¿qué se sabe hasta ahora sobre el gravitón? El gravitón, pues no se sabe mucho. El gravitón es una partícula hipotética, que sería la parte cuántica de la gravedad. Pero no tenemos una teoría cuántica de la gravitación que funcione hoy en día todavía. Entonces, si no hay una teoría cuántica consistente de gravitación que funcione, pues no hay gravitón tampoco. El gravitón, entonces, en ese sentido, es una partícula hipotética que en una de esas ni siquiera existe, porque a lo mejor resulta que la cuantización de la gravedad es muy distinta a la de otras cosas. Entonces, no queda claro. Entonces, sí, a mí no me queda claro si existe o no, es una cosa totalmente hipotética. Gracias. Ángelo Sánchez dice que quiere comentar que te vio en una conferencia cuando estaba en la prepa y que ahora está estudiando física y que pues espera tenerte de profesor en la clase de relatividad. Muy bien, la estaré dando casi todos los semestres. Andy García, Andy García pregunta, ¿me conviene quedarme en México o hacer el doctorado en otro país? Depende mucho del área que te interese y de lo que quieras hacer. O sea, ir al extranjero siempre es interesante porque conoces otra cultura, que fue un poco la razón por la que yo me fui. Pero eso no quiere decir necesariamente que vayas a hacer un mejor doctorado allá, también depende con quién. Hay gente muy buena en México y si el área que te interesa está muy bien desarrollada en México, a lo mejor te conviene más hacer el doctorado en México y después pensar en hacer un postdoc en el extranjero. Lo que sí recomiendo es en algún momento de la vida, si es posible, pasar un par de años en el extranjero. Si no es en el doctorado, hacer un postdoctorado, porque te enriquece mucho tu visión de no solo de las culturas de otros lados, sino también de la cultura científica y de la comunidad científica internacional. Entonces, en algún momento lo recomiendo en el extranjero, pero no tiene que ser el doctorado, puede ser después en un postdoctorado. Muy bien, Miguel, pues con eso vamos a concluir.
quiero agradecer a todas las personas que se conectaron y que escucharon esta entrevista, también a quienes hicieron sus preguntas. Hay un montón de comentarios, Miguel, en la página de Facebook, luego, para que luego los cheques y quizá incluso puedas interaccionar con algunas de ellas. Y pues no me queda también ya para finalizar, darte las gracias por acompañarnos, darnos tu tiempo para platicar de tus experiencias y ayudarnos a contribuir a que la ciencia llegue a más personas. Pues con mucho gusto y muchas gracias a ti por la invitación a esta entrevista. La verdad, muy buena entrevista, muy agradable. Pues muchas Gracias. gracias a ustedes. Y estén pendientes en Facebook y en Twitter y para los anuncios de posteriores eventos que tendremos similares a este. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.